A veces sientes la necesidad de modificar tus oraciones o no orar o no decirle algo a Dios porque tienes miedo a no sentirte más espiritual ¿qué tú sientes cuando saber que Dios te escucha? Que tú puedes venir sincera a los brazos de Dios en oración y decirle todo como lo sientes en tu corazón. No tienes que censurar nada, no tienes que quitar nada. Inclusive cuando a veces te pregunta a Dios por qué tanto dolor, por qué tanto sufrimiento, ya sea porque estás pasando dolor y sufrimiento o porque lo estás viendo en otras personas. Puedes venir a Dios así con tu corazón abierto, sin censura, sin modificaciones, tal como eres. Como dice la canción, tal como soy, Señor, tal como eres. Puedes venir delante de la presencia de Dios. En el Salmo 102, capítulo 102, versículo 1-2 dice: Jehová, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Y oye lo que dice en otra nueva versión, el mismo capítulo, Salmo 102, 1-2. Oh Señor, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina hacia mí tu oído. El día que te invoco, respóndeme pronto. Óyeme, eso fue el salmista David. Le dijo: Señor, no te escondas de mí. Escucha mi oración. ¿Tú sabías que hubo un momento de mi vida en que yo recuerdo que me senté en un sofá gris que yo tenía y de tanto los niños en ese tiempo estaban más pequeños, Selomí y Jimmy, y de tanto sentarse y jugar en ese mueble era color gris, ya estaba el pobre todo despeluñado, ya estaba que era para cambiarse. Y yo me senté en ese mueble ese día, que estaba en la sala llena de lágrimas en mis ojos, mi cara, y estaba como si me hubiera lavado la cara de tantas lágrimas de ese día. Y yo decía: Señor, ¿por qué? Padre, ¿por qué? ¿Por qué permite que esta situación difícil me ocurra? ¿Por qué? No tiene sentido que esto ocurra. Me duele tanto, Dios. Y lloraba como una Magdalena. Lloraba ese día. Yo no tenía a los niños conmigo y podía desahogarme en la presencia de Dios, llena de llanto, de dolor, de tristeza. Y a la vez también de confort delante de su presencia, porque yo sabía que Él me estaba escuchando, pero tenía esa pregunta conmigo. Porque ese día había tenido un retiro con las mujeres de la iglesia donde yo asistía y en ese retiro estábamos aprendiendo y estábamos creciendo espiritualmente en la presencia de Dios. También estábamos descubriendo áreas de nuestra vida donde había difusiones, patrones, creencias que eran poco saludables. Y en ese día, yo recuerdo ese sábado, que después del retiro, ahí cuando yo llegué a la casa, ahí fue que yo me desbordé en la presencia de Dios. Ahí fue que yo me desbordé a llorar. Y en ese retiro estábamos estudiando el lamento, lo que era el lamento en la presencia de Dios, lo que era rendirnos a presentarle todo nuestro ser a Dios en nuestro corazón. Y en el retiro también teníamos tiempo de silencio en el que nos rendíamos a la presencia de Dios, oraciones, pero en silencio, para permitir que el corazón se abriera a lo que el Espíritu Santo quería mostrarnos, que el Espíritu Santo llegara a esos lugares más oscuros, a esos lugares más ocultos que a veces no le dedicamos tiempo porque estamos muy acostumbradas a estar ocupadas todo el tiempo. Y ahí en ese silencio, en meditación y oración, recuerdo que en ese retiro en la mañana yo empecé a remontarme en mi pasado, en las heridas que tenía, los dolores profundos que había vivido. Y me permití reconocerlo delante de la presencia de Dios. Y aparte de reconocerlo, expresar mi dolor, expresar mi tristeza delante de Dios, en lugar de reprimir el sentimiento o convencerme de que no eran importantes, o convencerme, no, ya Dios, yo estoy en Dios, no, y ocultarlo con una máscara de que todo estaba bien, sino tal y como era, en la presencia de Dios. Y ahí fue cuando las compuertas se abrieron, pero no fue hasta que llegué a la casa que realmente comencé a sentir el dolor. Los años de dolor, de sufrimiento, de aflicción, ahí se abrieron esa compuerta en mi vida y empecé en la presencia de Dios. Y sí, se sintió raro, me sentía muy vulnerable, me sentía como que estaba muy débil, me parecía una niña. Y yo, pero ¿qué es lo que me pasa? Que estoy tan sensible, que lloro por nada. Yo no sé si hay momentos en tu vida que tú te sientes así, que estás muy llorona, que lloras, que tus lágrimas se te salen fácil y que quieres llorar.
Ay, llora si quieres llorar. Está bien llorar. Hay momentos que hay que llorar. Hay momentos que hay que derramarse en la presencia de Dios. Hay momentos así sensibles, más a nosotras en las mujeres que somos cíclicas, que cambiamos. Nuestras emociones cambian dependiendo del día, del mes. Esos momentos así está bien llorar. Esos momentos así está bien derramarte en la presencia de Dios. Yo recuerdo que ese día acudí a la presencia de Dios, tal como era. Y compartí exactamente lo que estaba cumpliendo, lo que estaba yo sintiendo en mi vida. Y al estudiar el lamento en ese retiro, yo decía, Señor, me permito lamentarme en ti, en tu presencia. Me permito llorar en tu presencia. Me permito venir sinceramente delante de tu presencia. Yo no sé si tú has tomado un momento en tu vida y decir, Señor, tal y como era. Te lo voy a decir como lo siento. A solas con Dios, en tu lugar de oración, en tu lugar a solas con Él. Y el lamento es una palabra que no la escuchas muy a menudo cuando se predica, casi no se escucha de esa palabra, no lo escuchas en los sermones, no lo lees en los devocionales o los audios de devocionales, casi no se escucha esta palabra, pero está en la palabra de Dios. Y en el libro de los Salmos, el rey David, era un ejemplo real y real de cómo lamentarse. Sí, David venía a la presencia de Dios y él venía con toda a lamentarse delante de Dios. Porque muchas veces hemos escuchado, no critiques, no condenes, ni te quejes, no te quejes por nada. Pero delante de la presencia de Dios tú puedes venir y decir, Señor, me siento de esta manera, tengo tal dolor, tal sufrimiento. Yo no sé por qué viví esto, Señor, pero lo rindo ante ti. Y en el Salmo 102 lo vemos como el salmista David clama al Señor. En el Salmo 102, 1-2 le dice, oh Señor, escucha mi oración. Señor, que llegue a ti mi clamor, no esconda de mí tu rostro. Qué linda oración. Señor, no esconda de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, escúchame, que te invoco, respóndeme, Señor. Y a mí me encanta. Me encanta la manera en que el salmista David llega a la presencia de Dios y le dice sin miedo de decirlo, sin miedo de expresarse tal y como era y tal como él sentía, Señor. Él decía en voz alta tal y como se sentía delante de la presencia de Dios. Porque David, él quería asegurarse de que Dios lo escuchara, de que Dios respondiera a su oración. Y por eso en este salmo vemos cómo repite esa súplica en diferentes maneras delante de la presencia de Dios. Y le dice, Señor, escucha mis ruegos. David fue sincero con Dios. Tú también puedes ser sincera con Él. Tú puedes venir y hablarle de tus sentimientos, de cómo te sientes. Puedes venir y decirle lo que estás pasando. Dice el salmista en ese mismo salmo, pero en el versículo 3:5, Salmo 102, 3:5 dice, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos, cual tizón, están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Oye, tan detallado que les dice esa oración al Señor. Mis días han sido consumidos en humo, como brasero ha sido quemado mis huesos. Mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado. ¿Cuántas veces tú sientes que tu corazón se ha secado? O que a veces ya tus lágrimas se han secado. O que te olvidas de comer todo el día por la intensidad del dolor o del sufrimiento o de la carga que llevas. Puedes venir a los brazos de Dios. Puedes venir a su presencia, decirle cómo te sientes. Tú puedes sentir la necesidad tal vez de censurar tus oraciones o de modificar tus oraciones o tal vez de hacer tus oraciones que se escuchen muy bonitas, muy fuertes, que eres fuerte y valiente y que no sientes mucho, que estás bien. Y a pesar de que hemos hablado en estos devocionales de que tú no eres lo que sientes, de que Dios te da fortaleza, de que recuerde la promesa de Dios para tu vida y todo esto está bien. Pero sí, hay momentos en que se vale ser vulnerable. Hay momentos en que se vale venir a los brazos de Dios y a su presencia sin modificar nada, tal como te sientes, tal como suene. Aunque no parezca muy espiritual o que eres muy fuerte en Dios o que tengas mucha fe, David lo hacía. Y eso, que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, en 1 Samuel 13:14 nos da un ejemplo específico. Como las oraciones de lamentos
apasionadas delante de la presencia de Dios eran. Por ejemplo, en 1 Samuel 13:14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y esto fue, se lo digo a Saúl, Dios iba a poner un nuevo rey. ¿Quién era? David. Pero David no era que venía de que yo soy fuerte, yo soy valiente, yo todo lo puedo. No, David vino tal y como era. Y yo recuerdo que ese sábado de sollozo en el sofá, de gritos, en la presencia de Dios, lo que hizo fue sanar mi corazón. Me llevó a un viaje de sanidad, un viaje de plenitud en Jesús, que yo nunca la hubiera experimentado si yo me hubiera hecho las fuertes, la que tiene mucha fe, la creyente madura. No, yo en la presencia de Dios, allá sola con Él, decidí ese día no reprimir más mis sentimientos. Decidí ese día presentarlo tal y como era y tal como me sentía en mis oraciones de lamentos y de llantos y de tristeza, de gritos delante de la presencia de Dios, oraciones sinceras a Dios. ¿Sabe lo que eso hizo? Me ayudó a sanar ese dolor. Porque cuando me paré de ese sofá, cuando me paré de ese mueble, ya yo era otra. Cuando me paré de ese mueble, de llorar en la presencia de Dios, yo me sentí livianita como una plumita. Así Dios quiere que tú derrames tu corazón delante de Él. Cuando tú derramas tu corazón delante de Dios, reconoces sinceramente tus miedos, porque van a venir los miedos, van a venir la tristeza, las frustraciones, y puedes delante de la presencia de Dios en oración presentarle tal y como te sientes, acercarte más a Él, porque cuando lo haces es que confía que Él te está escuchando. Es un acto de confianza en Dios, de vulnerabilidad. Y saber que Dios te escucha. En el Salmo 102:17 oye lo que dice: ¿habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos? ¿Ha considerado Dios tu corazón? No ha menospreciado cuando tú vienes delante de su presencia a clamar, en llanto, en lamento: Señor, siento que no puedo más, que mis fuerzas se acaban. Señor, dame fuerzas nuevas. Lo que quieras decirle en oración. Oye lo que dice en el Salmo 131:2. De lo profundo, Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estar atento a tus oídos, a la voz de mi súplica. Padre, óyeme, escúchame. Qué lindo sería que hoy dediques un tiempo de tranquilidad. Hoy, o un momento que estés sola, que no haya niños, que no esté tu esposo, que no haya visita, inclusive sin el teléfono, que dediques un tiempo de tranquilidad y silencio, en oración con Dios, oración sincera con Él, sabiendo que Él te escucha. Y ahí le expresa tus preocupaciones, tus miedos más grandes, tus heridas ocultas desde hace tiempo que llevas las cargas y puedes soltarlas en su presencia. ¿Qué tiempo hace que no las has expresado a Dios? Tus miedos más ocultos, tus heridas más profundas. ¿Qué tiempo hace que no le expresas a Dios tal y como te sientes? Porque quieres mantener la máscara de que todo está bien. Acércate a Él en oración. Acércate a Él con todo tu ser. No te preocupes por las palabras que tenga que decir, si son correctas. Simplemente habla en su presencia. Libérate libremente delante de Dios. Confiésale tu corazón. Como si estuvieras hablando con una amiga, porque eso es orar, hablar con Dios. Tal vez tú te preguntas y dices: Señor, ¿por qué no me quitas el dolor? ¿O por qué no me quitas el sufrimiento que estoy pasando? Ya sea porque hayas nacido con una situación, ya sea que el médico te haya dado un pronóstico o que haya dado un diagnóstico, puedes venir en la presencia de Dios, y mientras más te acerques a su presencia vas a recibir plenitud de gozo, porque en Él es lo que hay, plenitud de gozo, no importa lo que estés pasando y viviendo. Tal vez estás orando a Dios que te sane de una situación, de una enfermedad. Dios te dice hoy: oye, mi gracia es todo lo que necesitas. No es que Dios te va a quitar el sufrimiento, el dolor o lo que estás pasando, pero Él te dice: mi gracia es más que suficiente. Porque Dios ha usado las cosas más dolorosas de tu vida, ya sea físicamente, emocionalmente. Todas esas luchas que has tenido, todo este dolor en tu vida, ¿sabes para qué? Para moldearte y hacerte depender de Él. Esas cosas por las que más has orado. Tal vez dices: Señor, ¿por qué no me quitas lo que estoy viviendo?
Tal vez Dios no te dice, mira, no te la voy a eliminar, pero quiero que te aferres más a Él y que dependas de mí en esa situación que estás viviendo. Os digo una vez en Job 13:15, aquí aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Oye, wow, Job estaba tan seguro de Dios. Aunque Él me matare, aunque Dios me mate, me quite la vida, voy a esperar en Él. Eso significa que Job, su fe, su confianza, su seguridad estaba en Dios. Él estaba seguro en Dios. Mira, aunque siga en la tormenta, aunque siga en la dificultad, aunque siga en el dolor, en la enfermedad, aunque siga viviendo lo que estoy viviendo, en Dios voy a esperar. Fue lo que dijo Job. En la Nueva Traducción Viviente, oye como dice este versículo, Job 13:15. Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Oye, Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Puedo seguir pasando lo que estoy pasando, pero Dios es mi única esperanza, mi fortaleza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Quién es tu esperanza, los doctores? La medicina, tus amistades, tu familia. ¿En quién confía? ¿Quién es tu esperanza? Presenta tu caso ante Él. Incluso el apóstol Pablo no tuvo respuesta a sus oraciones. De hecho, él dice que tenía un aguijón en la carne. Eso era un problema de por vida, y este problema que tenía el apóstol Pablo le causó un sufrimiento grave, pero él siguió esperando en Dios. En 2 Corintios 12, 8-10 dice, entonces, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. ¿Y el qué? El aguijón. Pero cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oye, qué hermoso versículo bíblico. Cuando eres débil, ahí es que eres fuerte en Dios. Él se perfecciona en tu debilidad, en la situación que estás viviendo, en el dolor y en el sufrimiento. Aunque Dios no te diga que sí a eso que estás pidiendo, todavía le debes el resto de tu vida a Él. Porque Dios tiene un gran plan para ti, una perspectiva más amplia, un propósito mayor al que tú puedas ver. Lo que está sucediendo en tu vida, lo que estás pasando y atravesando, es porque Dios quiere llevarte a un nivel mayor de fe en Él. ¿Qué es lo que has estado orando? ¿Por qué has estado orando que no ha sucedido, que no has visto la respuesta de Dios? Tal vez estás orando por un esposo, tal vez estás orando para tener un bebé, o tener un ascenso en el trabajo, o para viajar, o para que tu emprendimiento crezca, o para que Dios te dé más abundancia material. Tal vez estás pidiéndole algo a Dios que te sane de una situación, o que traiga a tus hijos a Él, o quizás has pedido algo que te quite de ti. Tal vez una enfermedad crónica, no sé qué estás orando. O tal vez estás pasando por algo que te hace sentir que es el final de tu historia. Pero ¿sabías que tu historia continúa? Este capítulo tal vez pasará, pero tu historia no ha terminado. Tu historia continúa, sea lo que sea que hayas estado esperando. Puedes confiar en que Dios está trabajando para tu bien. Incluso cuando no te quite el dolor o el diagnóstico, la enfermedad que estás viviendo, Dios te va a dar su gracia y su poder para atravesarlo. Porque su gracia y su poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú aprendes a depender de Él y venir a sus pies. A sus pies. Al de mi corazón. A sus pies puedes venir en este día. Tú que te has estado preguntando, Señor, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué sufrimiento? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué sufrimiento? Y coméntame en los comentarios, me gustaría leerte. ¿Qué sufrimiento sigue esperando que Dios te quite? ¿Cuál es el dolor que estás atravesando? ¿Cuál es la prueba, la situación que estás esperando que Dios te quite? ¿Qué estás esperando que Dios te dé? ¿Qué has aprendido sobre Dios mientras esperas? Porque en la espera hay un aprendizaje que Dios quiere que lo apliques. En la espera Dios está trabajando en ti. Mientras estás esperando, Dios te está haciendo mucho mejor que lo que eras antes, una mejor versión. Si tú supieras que Dios no va a responder tu oración de la manera que tú quisieras, ¿seguirías orando? ¿Seguirías esperando? ¿Seguirías confiando? ¿Por qué seguirías confiando en Dios? ¿Por qué tú crees que Dios promete su gracia y su favor sobre tu vida en vez de prometerte quitarte el dolor y el sufrimiento, la situación difícil que estás viviendo?
Sabes que Dios quiere que te unas a su familia. Dios quiere que te acerques más a Él. Dios quiere que vengas a su presencia. Dios quiere que a través de Él alcance tu mayor crecimiento en Él. Él te ama. A pesar de lo que estás viviendo, a pesar de tus defectos, a pesar de lo que estás pasando, Dios te ama tanto. Y por eso envió a su Hijo por ti. Si estás lista para reconocer que Dios es tu única esperanza, así como dijo Job, Dios es mi única esperanza en medio de lo que estoy viviendo. Y reconocer con todo tu corazón de que Dios es real, de que Dios está ahí para escucharte. Haz esta oración conmigo. Señor, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Perdóname porque te he ignorado. Perdóname porque he vivido mi vida según mi plan, no el plan tuyo. Pero yo quiero que hoy eso cambie, Señor. Desde hoy quiero que cambie y que seas tú, Señor, el que lleve mi plan, que seas tú, Padre, el que tenga todas mis situaciones en tus manos. Apártame de lo que no te gusta, de lo que no te agrada. Limpia mi corazón, límpiame de toda maldad, de mis pecados. Límpiame de todas las cosas que he vivido que han provocado heridas en mi ser. Señor, sé que no merezco tu perdón, pero sé que solo tu gracia puede salvarme. Que solo tu gracia me ha sostenido. Señor, represento mi corazón para que tú mores en él. Quita toda culpa de mí, Señor. Gracias por hacerme aceptable al cielo. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias porque ya no tengo que ocultar mis miedos más profundos, ni mis heridas, ni mi dolor más grande delante de ti. Porque puedo venir sinceramente en tu presencia, Señor, porque tú me aceptas tal y como soy. Gracias porque tú quieres que comparta libremente mi corazón contigo para que no tenga que fingir que soy fuerte y valiente si no lo soy, para que no tenga que fingir lo que no soy, para que no tenga que ser nada que exactamente no soy. Gracias porque puedo acudir a ti tal y como soy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Esta fue tu hermana y amiga Keren Sánchez. Recuerda que si necesitas acompañamiento, todo esto lo puedes hacer en la presencia de Dios. Pero si necesitas acompañamiento, puedo ser tu coach y tu mentora. Solamente envíame un email a holakesanchez@gmail.com, o también puedes pertenecer a los 21 días de sanidad del alma. Dios te bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima. Contra todo pronóstico.